Ya estamos en la parte final. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el entrenamiento de la fuerza y sus diferentes manifestaciones. Ya anteriormente lo hemos tocado de una forma o no, en la cual, bueno, ya hemos establecido que hay tres tipos de fuerza: una fuerza máxima, una fuerza explosiva, fuerza rápida, y tenemos lo que es la fuerza resistencia, ¿no? En este caso, bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre eso, cuáles son esas manifestaciones de la fuerza, cómo podemos trabajarla en cada una de nuestras sesiones y visualizar cómo la podemos abordar a nivel metodológico, ¿sí? Respetando, por supuesto, los diferentes momentos de la preparación, las diferentes características de los atletas, de los grupos que nosotros estemos trabajando. También saber que definitivamente el trabajo de la fuerza es fundamental, ¿sí? Muy fundamental para las mejoras del rendimiento físico deportivo. Entonces, vamos a dar inicio compartiendo acá la pantalla para iniciar con nuestra actividad del día de hoy. Bien, allí, bueno, les presento lo que es el entrenamiento de la fuerza del día de hoy. Este es uno de los libros que yo les envié. Ojalá sea de provecho para ustedes. De verdad les recomiendo mucho leerlo. Los libros de González Vadillo, y allí también les incluí lo que es la evaluación de la fuerza en función de la velocidad de ejecución. Son libros fundamentales. Por supuesto, también existen otros autores que también hablan de fuerza, como el caso de Verkhoshansky, el caso de Weineck, el caso de Bosco, que también de una forma u otra hablan de fuerza. Tenemos a Cometti también, que habla un poco de la fuerza. Pero nosotros tenemos que entender que todos estos trabajos de fuerza generalmente vienen de la halterofilia o del culturismo, ¿no? Lo más relevante de todo es que con el pasar de los años se fueron haciendo investigaciones mediante las cuales se pudieron medir los rangos de rendimiento que se obtenían con cada uno de los trabajos de fuerza al estar totalmente definidas. Eso, por supuesto, de una forma u otra, trajo como consecuencia que los atletas mejoraran su rendimiento. Como ayer yo les hablaba del trabajo excéntrico, el trabajo excéntrico también es un método que podemos aplicar para mejorar la fuerza, igual que la pliometría, igual que el trabajo propioceptivo, que son elementos que deben conjugarse dentro de nuestro plan de trabajo y sobre todo que puedan dar respuesta, ¿no?, a las diferentes situaciones que se nos puedan presentar dentro de nuestro entrenamiento. Entonces, lo importante en este caso es que nosotros tengamos claro cómo voy a elaborar esos trabajos de fuerza, cómo lo voy a abordar, qué visión les voy a dar, y por supuesto, luego de que yo tenga ya esa base, que generalmente es con el inicio de la temporada o en un periodo de preparación general, dependiendo del modelo de entrenamiento, yo debo considerar que para yo poder mejorar el rendimiento tengo que trabajar la fuerza, definitivamente en sus diferentes manifestaciones, porque habrá momentos en los cuales yo pueda trabajar, como les decía ayer en el caso de la máquina de yo-yo, en la máquina inercial, por ejemplo, yo les decía que podemos trabajar con mayor exigencia en cuanto a un 120, 150% más de la carga máxima. ¿Eso qué me dice a mí? Que yo voy a mejorar también la fuerza máxima, porque yo les decía también ayer que para nosotros poder tener una contracción mucho más rápida también necesitamos un poco de hipertrofia. La hipertrofia también es muy importante porque es la que me va a dar a mí esos elementos bioquímicos, fisiológicos, a través de la contracción muscular, y que ésta pueda generar tensión a través del sarcómero, los usos musculares, las diferentes estructuras, los tendones, articulaciones, las palancas, las manifestaciones de la fuerza a nivel horizontal y vertical, en fin. Tenemos unas características que, bueno, que de una forma u otra me permiten a mí ir trabajando, y sobre todo que el trabajo debe ser bien planificado. Bien, vamos a hablar entonces hoy, vamos a iniciar y vamos a hablar algunos conceptos de fuerza.
¿sí? Allí tenemos, por ejemplo, Verkhoshansky la define como que es un componente esencial del rendimiento de cualquier ser humano, porque nosotros no solamente abarcamos la fuerza a nivel de entrenamiento deportivo, también debemos abarcarla desde el punto de vista de nuestras actividades diarias. Entonces, Verkhoshansky acá habla que el desarrollo de esta cualidad nunca puede ser olvidado cuando hablamos de deportistas, es decir, que debe estar presente siempre en nuestros planes de trabajo. Luego tenemos a González Vadillo, que nos habla de que es la capacidad de producir tensión, ¿sí?, a nivel de la musculatura para luego activarse, o como se entiende habitualmente a contraerse, es decir, que vamos a tener unos niveles de contracción muy altos, dependiendo por supuesto de la estructura muscular. Luego tenemos a Bompa, que nos habla de que es la capacidad neuromuscular de superar una resistencia externa o interna, ¿sí?, gracias a la contracción muscular de forma estática. En este caso recordemos que cuando hablamos de estático, de trabajo estático, estamos hablando de trabajo isométrico, y luego a nivel dinámico estamos hablando de un trabajo isotónico que genera tensión también. Luego tenemos a Krüger y a Kraemer, que nos hablan un poco de que la fuerza se manifiesta como una máxima tensión, ¿sí?, manifestada a nivel muscular o un grupo muscular con una velocidad determinada. Y aquí empezamos a ver cómo se empieza a visualizar lo que es la importancia que tiene la velocidad y la relación que tiene con la manifestación de la fuerza. En el caso del vóley, nosotros tenemos que abordar esa curva fuerza-velocidad para poder vencerla, y sobre todo que los ejercicios estén orientados hacia ese tipo de manifestación. Y por último tenemos la definición de Harry y Sarkosiowski, ¿sí?, que nos habla que es una capacidad de vencer o oponerse ante una resistencia externa. Recordemos que cuando nosotros hablamos de fuerza, indiferentemente de su manifestación, busca vencer una resistencia, ¿sí? Y, por supuesto, esta busca generar tensión muscular. Bien, acá tenemos algunos tipos de fuerzas en función del rendimiento deportivo. Obviamente nosotros lo vamos a abordar desde el punto de vista del deporte, ¿sí?, aunque también nosotros podemos hablar de fuerza en el caso de aquellos otras actividades, que en el caso pueden ser actividades de tipo de fitness, ¿sí?, que son aquellas personas que van en busca de estética, otros porque buscan hipertrofia, en el caso de los físico-culturistas, pero nosotros tenemos que abordarla desde el punto de vista deportivo. ¿Por qué? Porque nuestros trabajos tienen que apuntar al desarrollo de esa fuerza a nivel específico. Por supuesto, previamente yo tengo que tener unas condiciones mínimas. Cuando hablo de condiciones mínimas es que yo tengo una base fisiológica funcional que permita al atleta soportar estas cargas de trabajo, y va a estar en dependencia también del momento de la planificación, de cuánto cerca está de la competencia, cuán lejos está de la competencia. Entonces yo tengo que ver cuáles elementos me van a servir a mí o yo puedo utilizar para incluir estos trabajos de fuerza y que estos puedan tener la mayor efectividad posible. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que abordarlo primero desde un punto de vista de la fuerza y la técnica. ¿Por qué? Porque la técnica me va a permitir a mí mantener una ejecución de alto nivel donde no aparezca el fallo técnico, donde se produzcan esas contracciones musculares o esa falta de fuerza que puede intervenir en esa ejecución. Supongamos que de repente yo quiera colocar a un chico o una chica a hacer una cantidad de saltos en un partido y resulta que esa cantidad de saltos que pueda tener puede ocasionar un nivel alto de fatiga. Obviamente eso va a influir en la ejecución técnica porque no tiene la capacidad de ejecutar una técnica con eficacia. Luego tenemos la relación que tiene la fuerza con la potencia, sí, que tiene que ver mucho con la velocidad de ejecución y sobre todo cuando hablamos de los gestos deportivos, todos los gestos deportivos que estamos trabajando, el remate, la recepción, el bloqueo, la defensa, el voleo de pelotas bajas, el voleo de pelotas altas, lo que es la precisión en la recepción, lo que es la precisión en la levantada. Nosotros debemos considerar también qué tan potentes son nuestros atletas. Cuando hablamos también de la fuerza y la resistencia, incluye que esta debe ajustarse también
a lo que es las necesidades del deporte. Nosotros, en el caso del vóley, el vóley es un deporte que tiene acciones cortas y rápidas, donde se hacen presentes los cambios de dirección, se hacen presentes desplazamientos laterales, se hacen presentes desplazamientos hacia la parte anterior, posterior, y por supuesto donde vamos a trabajar también lo que son los diferentes vectores de la fuerza. En eso yo hablo de lo que es el vector horizontal y el vector vertical. Entonces yo tengo que adaptar ese trabajo de resistencia para que no aparezca la fatiga. Luego tenemos la fuerza y su valoración, ¿sí? ¿Qué efectos positivos o negativos tiene el entrenamiento sobre la técnica? O sea, cómo yo al ojo por ciento, con la experiencia como entrenador, puedo saber cuando un atleta está fatigado o no está fatigado. Además que no olvidemos que la fatiga puede de una forma u otra no solamente influir en el rendimiento, sino también influir en que pueden aparecer lesiones que pueden perjudicar toda mi planificación o todo el trabajo que yo estoy desarrollando. Por supuesto, allí nosotros también debemos ver que la fuerza definitivamente es un factor principal dentro del ámbito deportivo, ¿sí? Y en algunos casos es determinante. Por ejemplo, en el caso del vóley, que es un deporte de conjunto, es un deporte de situación, la fuerza se va a manifestar, va a tener sus 3 manifestaciones. Entonces, yo tengo que buscar que los atletas estén al top, estén al máximo rendimiento en cada una de sus ejecuciones, donde por supuesto pueda hacerlo con la mayor eficacia posible. ¿Ya? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de eso, la fuerza también debe ser llevada hacia la especificidad deportiva y si nosotros no lo trabajamos de una manera correcta, estaríamos influyendo de forma negativa en el rendimiento. Entonces hay que tener cierto nivel de cuidado. Bien, acá tenemos lo que son algunos principios de la fuerza funcional y cómo ésta se aplica al deporte. Nosotros tenemos que trabajar la fuerza en diferentes planos, ¿sí? Y debemos enfocarla desde un punto de vista multidireccional. También nosotros tenemos que trabajar lo que es la transferencia de la fuerza, sobre todo cuando hablamos de las cadenas cinéticas, ¿ya? Y la relación que esta tiene con los procesos de aceleración y desaceleración de las estructuras morfofuncionales del organismo humano. También el trabajo de fuerza debe desarrollarse a partir de cierto levantamiento estimulando el tronco y sobre todo las extremidades. Ahí podemos poner el ejemplo de los ejercicios derivados de la halterofilia, lo que es el clean, lo que es el arranque, lo que es el envión, lo que son ejercicios con sobrecarga, lo que son ejercicios pliométricos que me van a permitir a mí trabajar las extremidades tanto superiores como inferiores. Luego tenemos que hay que tener una secuencia para que se pueda producir ese beneficio fuerza-velocidad. Es decir, yo tengo que tratar de darle un orden lógico a los ejercicios que vaya a aplicar. Si yo no coloco, lo recomendable sería, y más adelante lo vamos a ver, que los ejercicios vayan de lo más sencillo a lo más complejo, o en algunos casos, algunos autores recomiendan que estos ejercicios sean de mayor exigencia a menor exigencia. En mi caso, yo los realizo de forma progresiva, ¿ya? Dependiendo, por supuesto, del tipo de planificación que se tenga para ese momento o el tipo de microciclo que estemos aplicando en esa semana. También la programación debe desarrollar ese aspecto funcional del entrenamiento, ¿sí? Donde las cargas vayan aumentando y nosotros consideremos también que debe haber un proceso ondulatorio de la carga, donde el pico de trabajo pueda ser alto un día y al otro tenga una recuperación para luego volver a chocar o a ocasionar daño a nivel orgánico que permita ganancias del tipo de rendimiento deportivo, ¿sí? Bien, vamos a hablar de algunos principios de la fuerza. Por ejemplo, esto lo dijo Brewer, sí, en el año 2018. Eso no lo dije yo. Tampoco me pueden endosar cosas que yo no he dicho, ¿no? Por ejemplo, debemos evitar
siempre trabajar de la misma manera. ¿Por qué? Bueno, porque no hay ganancia, porque no hay estímulo y porque el atleta se puede aburrir. Debemos tratar de variar nuestra planificación, siempre manteniendo el objetivo claro, ¿no? Nosotros debemos también realizar esos ejercicios que vayan en función de ganancia, de mejoras en el tiempo. También nosotros podemos utilizar videos que nos permitan observar no solamente a otras personas, sino al mismo atleta. Entonces, por esa razón, yo recomendaría que tengamos un banco de videos donde nosotros podamos visualizar la evolución de los atletas en cuanto al trabajo de la fuerza. En algunas ocasiones, por supuesto, podemos aumentar la carga, sobre todo para el trabajo excéntrico, ¿sí? También entrenar con frecuencia. Lo recomendable es que entrenáramos 3 días a la semana para obtener ciertas adaptaciones y que el nivel de rendimiento pueda aumentar, no solamente a nivel fisiológico, sino a nivel del rendimiento físico deportivo. También introducir movimientos donde se puedan utilizar pelotas medicinales, bandas elásticas o incluso cadenas. Actualmente también se está trabajando mucho lo que son los arrastres, ¿sí? Entonces, allí entran también lo que son los ejercicios balísticos, entran lo que son los ejercicios de tracción, entran los ejercicios de empuje, entran los ejercicios de resistencia, sobre todo con bandas elásticas y cambios de dirección, entran en los ejercicios de desplazamiento dependiendo del plano de movimiento, donde podamos trabajar también lo que son los desplazamientos laterales, lanzados cruzados, entre otros. También allí nosotros podemos introducir trabajos de tipo con sobrecarga, ¿sí? Dependiendo también del momento. Entonces allí nosotros tendríamos un bagaje de información, una cantidad de ejercicios que nos van a permitir mejorar el rendimiento, ¿sí? Se debe realizar una adecuada recuperación dependiendo del tipo de sesión que hayamos tenido. Si yo, por ejemplo, ojo, esto lo dice la bibliografía, cuando yo voy a un ciclo de preparación, por ejemplo, supongamos que tenemos una sesión de choque, un microciclo de choque en esa semana, ¿sí? Yo puedo realizar hasta 2 choques consecutivos. Es decir, 2 sesiones donde yo tenga una alta carga de trabajo y un alto nivel de exigencia. Pero obviamente eso tiene que venir compensado con 1 o 2 semanas de recuperación o 2 días de recuperación, ¿sí? Entonces, yo no puedo de repente colocar de las 3 sesiones posibles, las mínimas que puedo tener. Supongamos que ustedes en un mundo ideal entrenan 6 días a la semana, de lunes a sábado. Yo no puedo tener 6 días de choque. O sea, eso a nivel lógico no tiene ningún sentido, porque yo, en vez de ocasionar daños beneficiosos al organismo, estoy ocasionando son daños perjudiciales. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo con el tipo de planificación que yo pueda tener y cuál es la relación que esto tiene con cada uno de sus microciclos y las sesiones. Y por supuesto va a depender también, como siempre lo he dicho, del momento que tengamos en la planificación. También podemos trabajar la resistencia de la musculatura a nivel separada de la musculatura involucrada. De repente, en la entrada en calor, nosotros podemos trabajar la resistencia, ¿sí? En este caso, la fuerza de resistencia, para luego ir al trabajo de fuerza real. En este caso, fuerza máxima o fuerza explosiva, fuerza rápida. Bien, algunos criterios que debemos considerar para la secuencia de nuestros trabajos, ¿sí? Allí tenemos, por ejemplo, centrarse en grupos musculares grandes antes de los pequeños. Eso va a depender del tipo de trabajo que nosotros hagamos, si son ejercicios unipodales, bipodales, o en su defecto si son ejercicios que van a incluir algunos, si son multiarticulares, ¿sí? Va a estar en dependencia de eso, pero lo recomendable es trabajar con musculaturas grandes. En este caso, nuestra musculatura más grande, estamos hablando de el cuádriceps, lo que son los isquiotibiales, lo que es la zona del pectoral, lo que es la espalda. Yo puedo colocar ejercicios combinados, no tengo problema con eso. ¿Dónde va a estar el secreto? En que yo sepa dosificar el tipo de trabajo, la cantidad de repeticiones, la cantidad de serie y por supuesto el tiempo de recuperación, ¿sí? Realizar ejercicios multiarticulares antes de los ejercicios monoarticulares. ¿Por qué?
porque yo aquí necesito generar mayor cantidad de fuerza donde se involucren la mayor cantidad de grupos y articulaciones posibles. Entonces yo dejaría al final los ejercicios monoarticulares, ¿sí? Alterar los ejercicios de empuje y tracción durante las sesiones. No necesariamente yo tengo que trabajar de forma separada cada uno de estos. Yo puedo hacer un ejercicio de tracción y luego uno de empuje, después que haga la recuperación, que puede ser parcial o total. Eso va a estar en dependencia del estímulo y el grupo muscular que esté trabajando. Alternar los ejercicios de miembros superiores e inferiores en las mismas sesiones. Yo puedo de repente trabajar en una sesión, si yo tengo por cuestión factor tiempo o que quizás el horario lo tengo bastante ajustado, yo pudiese alternar el trabajo tanto para el tren superior como para el tren inferior. Eso va a estar en dependencia de mi realidad. Realizar ejercicio en los puntos más débiles. Aquí yo quiero hacer un alto, porque luego de esas evaluaciones funcionales y de los test de evaluación funcional, yo tengo que visualizar dónde está la debilidad del atleta, que la debe tener, ya sea por condición hereditaria, ¿sí? Cuando hablamos de una escoliosis, de una lordosis, de un genus valgum, de unas piernas en X, o de repente porque tiene acortamiento de los miembros. En fin, se puede presentar diferentes variables que me pueden decir a mí que yo tengo que primero fortalecer esa debilidad que se presenta en el atleta. Voy a hacer hincapié para que pueda de una forma u otra mejorar esa debilidad que se hace presente, o quizás porque viene de alguna lesión previa, ¿sí? Para que luego él pueda asimilar con mayor capacidad, con mayor eficiencia todas las actividades que yo tengo planificadas en mi plan de trabajo, ¿sí? Para luego, por supuesto, tener más o menos una simetría en cuanto al rendimiento. Nosotros también tenemos que incluir ejercicios de levantamiento olímpico, ejercicios con barra olímpica, dependiendo de la edad, por supuesto. En el caso de edades de iniciación, ya a partir de los 12 años, yo puedo ir enseñando este tipo de movimientos. Gran parte del fracaso de las selecciones nacionales, no solamente que va a depender del país, gran parte del fracaso de algunas selecciones nacionales de Sudamérica vienen porque los jugadores llegan a la selección nacional en cero. Entonces, ya aquí es importante que cuando hay ese proceso de captación de talento, esa selección de talento, ya los chicos tengan un conocimiento de lo que es un jack, de lo que es un arranque, de lo que es un envión, de lo que es un trabajo con sobrecarga. Incluso yo puedo trabajar les pongo un ejemplo, categorías 12, 13 años, 14, la enseñanza de este tipo de movimiento a través de un bastón, de un palo de escoba. Y ya luego, cuando llegue a los 15 años, ya él sepa que es una sentadilla, que es un ejercicio unipodal, que es un ejercicio pliométrico. Por esa razón es importante que ese feedback entre el entrenador, preparador físico y el atleta sea permanente. Porque si uno le demuestra que el trabajo que está realizando es beneficioso, lo va a hacer sin quejarse. Obviamente también nosotros tenemos que demostrar a través de nuestro trabajo que tenemos conocimientos, amplios conocimientos, y que lo que estamos haciendo es lo acertado. Realizar los ejercicios de potencia antes que otros ejercicios. Yo recomiendo que acá, cuando nosotros tengamos una sesión de potencia, sea con ejercicios olímpicos o con otro tipo de ejercicios, balísticos, pliométricos, de propiocepción, yo primero haga esos ejercicios, porque son ejercicios que requieren gran demanda energética. Y la intención es que yo pueda aprovechar la potencialidad o la acumulación de energía que tenga el atleta ese día. También realizar ejercicios intensos antes de los menos intensos. Primero debemos trabajar las altas intensidades al inicio de la sesión, y luego trabajamos los ejercicios de menor intensidad para estimular los diferentes grupos musculares. Les voy a comentar una anécdota. En el estado de Aragua, realmente yo soy del estado Guárico, pero yo me fui al estado de Aragua cuando iba a iniciar la universidad, ¿no? A los 16, 17 años. Y yo por lo menos jugué voleibol de arena y cancha,
alternaba ambas cosas. Mis últimos juegos fueron en Aragua 99. Ya con el tiempo, cuando ingresé a la universidad, empecé a ver ciertas cosas y yo veía que algunos entrenadores colocaban los ejercicios de velocidad al finalizar la sesión de trabajo. A mí eso me llamaba mucho la atención porque yo decía, pero es que eso no tiene lógica. No tiene lógica de ningún tipo, porque si yo voy a colocar unos ejercicios de alta intensidad al final de la sesión, no estoy aprovechando la potencialidad energética del atleta. Por esa razón, los ejercicios de potencia, de alta intensidad, deben colocarse al inicio del entrenamiento. Ejercicio de resistencia a la velocidad, ejercicio de velocidad, de desplazamiento. Entonces, si yo lo dejo para el final, corro el riesgo de lesionar a los atletas. ¿Por qué? Porque ya vienen de una fatiga acumulada, de un trabajo de hora y media, 2 horas, 3 horas, y no voy a obtener ningún tipo de ganancia. Lo que puedo obtener es una rotura fibrilar, un esguince, una lesión a nivel meniscal, de rodilla. Voy a generar mayor cantidad de fatiga, voy a generar más daño en vez de beneficio. Entonces allí es donde debe entrar la pericia del entrenador, donde el entrenador demuestre, vuelvo y repito, con conocimientos científicos, que los trabajos que está realizando tienen un sentido, tienen una finalidad. Entonces, por ejemplo, cuando eso ocurría, yo le preguntaba a uno de los profesores que me dio clase en la universidad, yo le preguntaba, por ejemplo, a un profesor llamado Guaxiomar Aponte, ¿por qué eso sucedía? Y entonces, ya después con los años, ya después de leer algunos libros, algunas cosas, que todavía uno sigue leyendo, ¿sí? Porque todos los días aparece algo nuevo, nosotros tenemos que estar actualizados, no podemos quedarnos atrás. Y yo creo que gran parte de que quizás Venezuela todavía no tenga o no haya mantenido ese trabajo que se inició en los 90 con David Suárez, o el profe David Suárez, no se haya mantenido en el tiempo, y pasa por esto. Pasa por la falta de formación de los entrenadores. Y yo considero, muchachos, que los entrenadores, más allá de que pueden tener cualquier carrera, eso no hay problema, porque al final la universidad te abre ese abanico de oportunidades para que tú puedas indagar, investigar, buscar, estudiar. Pero gran parte de que Venezuela no tenga ese rendimiento permanente a nivel suramericano pasa por esto. Entonces hay que tener cierto cuidado. Bien, aquí tenemos algunas demandas de la fuerza, ¿sí? Por supuesto, el objetivo de la fuerza, ¿cuál es? Mejorar el rendimiento. Nosotros tenemos que buscar que nuestros atletas mejoren su rendimiento a través del trabajo de la fuerza, ¿sí? Y que sea capaz de aplicar la mayor velocidad posible en cada una de sus acciones y también en la competición. ¿Qué debemos hacer? Trabajar la especificidad de la fuerza en función del deporte. En este caso, el vóley. O sea, nosotros tenemos que buscar diferentes ejercicios, variables de ejercicios que vayan en función de mejorar la fuerza. Luego tenemos que la fuerza implica no solamente los esfuerzos máximos o cargas de competición, o estamos trabajando la fuerza útil. O sea, la fuerza útil es que si esa fuerza me va a servir a mí para rendir de la mejor manera posible, ¿sí? Donde nosotros podemos utilizar incluso el mismo peso corporal en edades formativas, ¿ya? Podemos utilizar implementos. Es decir, tenemos variables, y actualmente con esta cuestión del internet, claro, también hay mucha desinformación y muchas cosas que no tienen ningún sentido, pero bueno, forma parte de eso. Actualmente existen muchas cosas en internet que usted puede utilizar para su realidad, para su escuela, para el desarrollo de sus atletas. Por supuesto, nosotros tenemos que buscar que se mejoren las diferentes manifestaciones de la fuerza, donde aparezca lo menor posible la fatiga. Entrenar con cargas específicas que sean útiles para el rendimiento. Nosotros nunca debemos tratar, en la medida de lo posible, con cargas máximas mayores al 90% cuando trabajamos con pesos libres. Ahora, cuando trabajamos con ejercicios excéntricos, yo puedo trabajar mucho más porque hay mayor seguridad. ¿Dónde está el detalle?
en que los atletas yo les enseñe cómo realizar ese tipo de trabajo excéntrico, donde yo les decía que podemos trabajar en un rango de 120-150% de nuestra capacidad máxima. Es decir, que voy a obtener mayor ganancia de fuerza, ¿sí? Y por supuesto, trabajar lo que es la maximidad de los diferentes desplazamientos y la velocidad en cada una de las manifestaciones de fuerza. Recordemos que también, si yo tengo una carga muy alta, la velocidad de ejecución va a ser menos. A medida que la carga vaya bajando, la velocidad de ejecución se incrementa. Y ahí es donde entra lo que es la relación que tiene la curva fuerza-velocidad. Bien, aquí tenemos algunas demandas de la fuerza en función de qué, del tipo de intensidad que se aplique en cada uno de nuestros trabajos, ¿sí? Y ahí lo dividimos en 5 grupos. Esto lo escribió González Vadillo, ¿sí? Entonces ahí tenemos la necesidad de la fuerza, el tipo de deporte, ¿ya? Y también cuáles son esas cargas mínimas y máximas que nosotros debemos aplicar. En el caso del grupo A, que es el grupo más alto de aplicación de la fuerza, hay exigencias muy altas, extremadamente altas, y se manifiesta en deportes como la halterofilia y en deportes donde se manifiestan los lanzamientos. Pudiésemos colocar las pruebas de campo que se aplican en atletismo: martillo, disco, jabalina, impulso de bala, béisbol, ¿sí? Donde la demanda es alta, sobre todo en la parte del lanzamiento. ¿Cuáles son las cargas mínimas? Bueno, la mínima sería trabajar en 30-40%, hasta un 60%, y la carga máxima sería trabajar entre un 60 a un 93% de un RM, ¿sí? En el caso de las cargas del grupo B, que está en color naranja, estamos hablando de cargas altas, ¿sí? Se manifiesta en deportes como el atletismo, en las carreras de velocidad, los saltos, el remo, el piragüismo, el judo, la lucha, el ciclismo de velocidad, el rugby, ¿sí? Con 15 jugadores. Recuerden que también ahora existe el rugby 7, ¿ya? Y el trabajo en este tipo de fuerza, en la fuerza, la carga mínima sería 40%, 30-40%, y el máximo sería el 60%, el mínimo, perdón. El máximo sería entre 60%, 85% y 90%. Fíjense cómo va bajando la carga en función del 1RM. Luego tenemos las cargas medias, ¿sí? Donde se ubican deportes como el balonmano, la natación en las pruebas de velocidad, la esgrima, el rugby 7, que se los acabo de nombrar. Y fíjense que la carga mínima aquí estaremos trabajando entre un 30 o 40% hasta 60% en el mínimo. En el máximo estaríamos hablando de un 60 a un 85%, ¿sí? Se mantiene muy cerca en función de las cargas altas, pero aquí la diferencia es que los ejercicios van a ser explosivos, balísticos, excéntricos y propioceptivos. Luego tenemos las cargas medianas bajas, donde tenemos los deportes de conjunto, ¿sí? Y algunos deportes individuales. Ahí tenemos lo que es el fútbol, el baloncesto, nuestro deporte que es el vóley, el hockey y el tenis. Y observen que nosotros debemos trabajar con una carga mínima para estimular el desarrollo de la fuerza en sus diferentes manifestaciones entre un 40 y un 55% de la carga máxima, de la carga mínima. Y si hablamos de una carga máxima, nosotros estamos hablando entre un 60 a un 80% de la carga. Y luego tenemos las cargas bajas, ¿sí? Que se aplica más en pruebas aeróbicas o en pruebas de potencia aeróbica, donde se manifiestan lo que son las carreras de fondo, medio fondo, ¿sí? La natación de larga distancia, el ciclismo de ruta. Y observen que la carga mínima es entre 40 y 55% y la máxima entre un 60 a 75%. Entonces lo importante es que nosotros sepamos diferenciar cada una de las necesidades que tiene la fuerza y cómo la voy a aplicar en cada uno de mis equipos, ¿sí? Fíjense que para yo generar fuerza, no tengo que trabajar al 100%. Por ejemplo, en el caso del vóley, no es que no se pueda, ¿sí? Porque yo primero tengo que construir. Cuando hablo de construir es porque tiene que haber trabajo también de hipertrofia.
Es importante, porque yo le decía el día de ayer, a mayor masa muscular tengo una contracción más potente, pero obviamente eso va a depender mucho del tipo de carga, de las repeticiones, de la secuencia de trabajo, de lo que es la progresión, de lo que es el kilaje, de lo que es la intensidad, de lo que es el esfuerzo, entre otras variables. Bien, aquí tenemos algunas manifestaciones de la fuerza en función de la curva, fuerza-tiempo, ¿sí? Entonces allí tenemos algunas manifestaciones de la fuerza. Tenemos lo que es la fuerza isométrica máxima. Recordemos que el trabajo isométrico no tiene ningún tipo de... es estático. Tenemos la fuerza máxima aplicada ante la resistencia superable, ¿sí? Cuando estamos cerca del 100%, de ese 93, 95%. Recordemos que hasta el momento yo no he visto a un atleta que rinda al 100%, es bastante difícil, ¿ya? Luego tenemos lo que es el tiempo para alcanzar el porcentaje máximo de fuerza, ¿sí? Donde entra en juego lo que es el entrenamiento isométrico y dinámico. Luego tenemos el tiempo total de la acción de fuerza, ¿sí? Cuánto, en qué momento yo la voy a realizar, con qué velocidad, con qué tiempo, ¿sí? Luego tenemos el impulso de la fuerza en función del tiempo. Y al final tenemos lo que es la fuerza media, que tiene que ver con el impulso del tiempo y el total de la acción. Es decir, la relación que tiene entre la fuerza aplicada y cuánto dura la ejecución como tal. Más adelante, fíjense a la derecha cómo tenemos esa relación entre la curva de fuerza-tiempo y el efecto que tiene sobre el entrenamiento, ¿ya? Y fíjense que la fuerza se va a manifestar en Newton. Entonces yo tengo que saber cuando el efecto de la fuerza no es el deseado, cuando ese efecto es el deseado y cuando se manifiesta la curva fuerza-tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense la relación que existe entre la fuerza aplicada según el gráfico y el tiempo de ejecución que nosotros tengamos en función de cada trabajo que vayamos a aplicar, ¿ya? Bien, aquí tenemos también seguimos con esa relación fuerza-curva, la curva de fuerza-velocidad, ¿sí? Recordemos que hay una máxima de la fuerza-velocidad que es inversamente proporcional a la fuerza manifestada, a la velocidad. Cuando mayor es la velocidad, el gesto deportivo es menor en cuanto a la fuerza aplicada, ¿sí? Nosotros debemos aumentar la velocidad. Esta debe incrementar el tiempo de aplicación de la fuerza, reducir la masa muscular y aumentar el tipo de fuerza que nosotros estamos aplicando. La curva fuerza-velocidad es diferente en cada una de las disciplinas deportivas. En ningún deporte es igual porque tienen características totalmente diferentes. Entonces nosotros también debemos considerar toda esa relación que existe entre el trabajo de fuerza y cómo se relaciona con la velocidad de ejecución para cada una de nuestras acciones. Aquí tenemos la ley de Hill, la cual yo he nombrado recientemente en estos días, y la ley de Hill tiene que ver con esa relación que existe entre los diferentes tipos de contracción y las manifestaciones de la fuerza, ¿sí? Y cómo la velocidad influye mucho en el rendimiento. Entonces, debemos tener claro que la fuerza es inversamente proporcional a la velocidad, ¿sí? Y allí en el gráfico podemos ver las distintas manifestaciones que la fuerza tiene. Cuando la carga es menor, la velocidad es mucho mayor y se aplica poca fuerza. Cuando la carga es mediana, ¿sí? Hay una relación entre la velocidad y la fuerza. Estamos hablando de una fuerza intermedia. Cuando hablamos de mucha carga, ¿sí? Se aplica mucha fuerza, y cuando la carga es alta, se aplica mucha fuerza y poca velocidad. Y cuando la carga es extremadamente alta, muy alta, se manifiesta la fuerza isométrica. Entonces, ya nosotros teniendo claro
cada una de estas manifestaciones nosotros podemos planificar nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a saber diferenciar los diferentes momentos de manifestación de la fuerza y vamos a poder nosotros influir de forma positiva en el rendimiento de nuestros atletas. Vamos a poner un ejemplo, ahí lo pongo en amarillo. Si nosotros tenemos una sentadilla que estamos trabajando al 60% de un RM de carga máxima, la velocidad con la que ponga los pies no será lo misma si trabaja al 90%. Es decir, si la carga es mayor, la velocidad no va a ser la misma. Es decir, tendríamos una mayor intensidad, pero el movimiento sería más lento para vencer la resistencia. Los últimos ejercicios que no pueden ser explicados por medio de esta ley son los levantamientos olímpicos. ¿Por qué? Porque los levantamientos olímpicos, a menor peso, mayor velocidad, y es lo que nosotros necesitamos trabajar, ¿sí? Los cuales, en algunos casos, en este caso, si nosotros hablamos de la halterofilia, fíjense que la halterofilia trabaja siempre cerca al máximo, muy cerca al máximo. Obviamente nosotros nunca podríamos colocar a un voleibolista a trabajar con esas cargas de trabajo porque no tienen ningún sentido. Entonces, si nosotros observamos a las personas que practican halterofilia, fíjense que estos levantan unas grandes cargas a gran velocidad, pero ellos han tenido el tiempo suficiente para prepararse porque es un deporte que tiene unas características totalmente muy específicas, ¿sí? Donde se trabaja en rango de fuerza muy alto, pero si nosotros lo traspolamos al vóley, nosotros no deberíamos trabajar con esas cargas. Entonces ahí es donde yo apelo a que las personas tengan un sentido lógico de las distintas acciones que se van a planificar. Hasta ahora vamos bien, ¿no? Bien, vamos bien. Excelente, bien. Bueno, aquí tenemos algunas manifestaciones de fuerza y su relación con la curva de velocidad. Fíjense que en el primer caso, que está aquí a la izquierda, yo traje esa imagen de uno de los libros de Bosco y observen cómo nosotros medimos la carrera en metros por segundo, ¿sí? Y fíjense la rapidez con que esta curva, la curva C y B, fíjense cuándo se manifiesta el porcentaje de fuerza, ¿sí? En función de la velocidad de ejecución, con una carga baja. Y acá en la línea segmentada tenemos una carga alta y fíjense cómo hay una diferencia, un porcentaje de velocidad muy alto, y fíjense cómo la velocidad se hace más lenta cuando la carga es más alta. Esto lo demostró Bosco con uno de sus estudios. Y del otro lado tenemos, en el caso, cuando evaluamos lo que es la velocidad de lanzamiento, ¿sí? Para jugadores de vóley y jugadores de baloncesto, fue un estudio comparativo. Y fíjense, eso lo hizo Heineken. Entonces, cuando él hizo este estudio, fíjense que los jugadores de voleibol son mucho más potentes que los jugadores de baloncesto. Esto, por supuesto, tiene que ver mucho con las características muy marcadas que existen entre un deporte y otro. Entonces, él evaluó la velocidad de lanzamiento con una pelota medicinal y se ve la diferencia que existe de casi 2 milisegundos, ¿sí? Entre la potencia que tiene un jugador de voleibol cuando lanza una pelota medicinal y cuando la lanza un jugador de baloncesto. Entonces, dense cuenta que si nosotros somos efectivos con nuestro trabajo de fuerza-velocidad, nosotros vamos a tener atletas exitosos. Claro, acá entra también otras variables, ¿no? Que no podemos olvidar. Lo que es la carga genética, lo que es la estructura de las fibras musculares o las que sean predominantes dentro del atleta. Yo les decía hace algunos días que existen estudios recientes donde personas que tienen de forma comprobada, eso se hace a través de una biopsia, ¿no? Y gran parte del éxito deportivo de los países desarrollados pasa por eso, porque orientan a los atletas en función a deportes donde den resultados. Nosotros aún en Venezuela todavía tenemos la creencia
de que nosotros debemos realizar un deporte por gusto. No digo con esto que no exista lo que nosotros conocemos como deporte recreativo, pero cuando hablamos de alto rendimiento, estamos hablando de que hay una inversión muy fuerte por parte del Estado para formar, para financiar, para dar ayudas socioeconómicas a los atletas, giras, concentraciones, topes, competencias nacionales, competencias regionales, internacionales, ciclo olímpico. Entonces, cuando ustedes vienen a sumar, es una alta suma de dinero que se invierte y Venezuela necesariamente tiene que apuntar hacia esto, a orientar a los atletas, dependiendo del morfotipo, dependiendo del tipo de fibra muscular que tenga, deportes donde puedan tener éxito. Entonces, si nosotros logramos eso, yo creo que vamos a tener buenos resultados. Entonces, en este caso, definitivamente se demuestra que los jugadores de vóley son jugadores muy potentes, ¿sí? Donde se manifiesta esa fuerza, velocidad de forma preponderante en cada una de las ejecuciones que ellos tienen. Claro, esto va a estar en dependencia también del fundamento técnico, todo lo demás, pero si nosotros sabemos esa carga genética, nosotros pudiésemos potenciar mucho más el rendimiento de los atletas. Bien, aquí tenemos también, continuamos con, porque esto es fundamental, esta relación curva-fuerza, fuerza-velocidad. Nosotros debemos considerar, por ejemplo, lo que son las cualidades del atleta, ¿sí? El tipo de entrenamiento que estamos aplicando. Debemos buscar mejorar lo que es el producto fuerza-velocidad a través del movimiento. Ya yo les he recomendado a ustedes que lo debemos hacer en diferentes planos, con diferentes estímulos, diferentes trabajos. También debemos trabajar la potencia, ¿sí? Porque esta tiene características muy dinámicas. La potencia no es estática. Para yo poder generar potencia tiene que haber movimiento, ¿sí? Y este movimiento debe ser aplicado durante la ejecución del ejercicio. Luego tenemos que si nosotros conseguimos mayor potencia, nosotros debemos trabajar con movimientos con una carga de velocidad intermedia. Lo que hablábamos en el cuadro, tres cuadros anteriores, cuando hablamos de las diferentes exigencias de la fuerza. Fíjense que en el caso del vóley y algunos deportes colectivos, nosotros estaríamos trabajando con cargas intermedias o bajas para poder nosotros estimular el trabajo de potencia, que va a estar en consonancia con ese umbral de rendimiento muscular que debemos estimular a través de este tipo de trabajo, ¿no? Ya dijimos que, bueno, que eso va a depender de la metodología que usted utilice, ¿no? Bien, acá tenemos lo que es la manifestación de la curva otra vez, y fíjense, aquí tenemos el porcentaje de la fuerza, 100, 75, 50, 25, y la velocidad de ejecución. Entonces, fíjense, con cargas livianas existen movimientos rápidos, ¿sí? Fíjense en la línea amarilla, que es la que a nosotros nos interesa, nosotros tenemos que estimular. Si nosotros trabajamos con cargas medianas, no estamos tan lejos del trabajo. También podemos trabajar con cargas medianas para estimular los movimientos rápidos que se pueden ejecutar a mayor velocidad. Pero cuando trabajamos con cargas pesadas, si el movimiento se hace lento, no nos conviene, porque perderíamos esfuerzo, tiempo y trabajo, ¿sí? Eso, independientemente del tipo de fuerza que usted aplique, va a depender del atleta. Si nosotros tomamos nuevamente el ejemplo de la halterofilia, este tipo de movimientos sí, lo que son pesistas sí lo hacen más rápido, porque tienen que vencer la resistencia lo más rápido posible cuando hacen un clean, o cuando hacen el envión, o cuando hacen el arranque, ¿sí? Que se hacen en varias fases. Pero entonces a nosotros nos convendría trabajar en estas dos, en estos dos estados, con carga mediana y con carga liviana, para generar mayor potencia y mayor velocidad de ejecución. Bien, aquí tenemos algunas manifestaciones de la fuerza, ya lo hemos escuchado en las clases anteriores. Tenemos lo que es la fuerza absoluta, ¿sí? Que es la capacidad teórica de la fuerza dependiendo de la constitución de la estructura muscular, ¿sí? A ver, aquí me preguntan algo. Sí, definitivamente sí. Nosotros tenemos que trabajar en función de la fuerza-velocidad. Es lo que caracteriza el vóley.
Definitivamente sí. Entonces nosotros podemos trabajar allí con cargas bajas o con cargas medianas. Cargas altas, yo recomendaría que la podemos utilizar cuando estemos en construcción de la estructura muscular del atleta. ¿Sí? Por supuesto, eso va a estar en dependencia del momento de la planificación. Recuerden que nosotros cuando hablamos de fuerza-velocidad estamos hablando de potencia. Fuerza-velocidad es potencia. Igual que fuerza-velocidad es fuerza explosiva. Ambas son lo mismo. Bien, ahí tenemos algunas condiciones. Entonces le decía que tenemos la que es la fuerza absoluta, ¿sí? Esta no se manifiesta de forma voluntaria. Generalmente no la trabajamos cerca de la competición, que era lo que les acabo de decir. Si yo voy a construir atletas para que tengan una composición corporal acorde al deporte, yo puedo trabajar este tipo de fuerzas cuando inicia la temporada, ¿sí? O cuando estoy en proceso formativo, ¿ya? Por supuesto, este tipo de trabajo de fuerza requiere una gran demanda psicológica, incluso en algunos casos, por ejemplo, en el caso de los físico-culturistas, tienen ayuda de fármacos, ¿no? O electroestimulación. En el caso de la fuerza isométrica máxima, es cuando el sujeto realiza una contracción voluntaria máxima contra una resistencia que es alta. Ya también se puede llamar fuerza estática, ¿sí? Por eso se lo llamamos isométrica, porque no tiene movimiento, y también va a depender del ángulo, la posición en la cual se ejecute cada uno de los trabajos. Luego tenemos lo que es la fuerza máxima excéntrica, cuando se manifiesta y se opone la máxima capacidad de contracción muscular ante una resistencia que se desplaza en sentido opuesto, ¿sí? La fuerza expresada en este caso depende de la velocidad de contracción excéntrica o la velocidad de ejecución. Tenemos la dinámica máxima, ¿sí? Que es la expresión máxima de fuerza cuando la resistencia solo se puede desplazar una vez, es decir, un RM o un test de carga máxima. Se desplaza ligeramente o transcurre con una muy baja velocidad. La fuerza máxima expresada en este caso va a depender del ángulo de ejecución y, por supuesto, la velocidad va a ser mínima. Y tenemos la dinámica máxima relativa, ¿sí? Que se puede definir como la capacidad muscular de imprimir velocidad a una resistencia inferior a aquella. Es decir, cuando la carga es menor, estamos hablando de cargas livianas o cargas medianas, y mejora lo que es la manifestación de la fuerza en función del entrenamiento, ya que esta se expresa comúnmente en la competición. De estas 5 fuerzas, yo rescataría para nuestro trabajo lo que es la máxima excéntrica, la dinámica máxima relativa, un poco de esta dinámica máxima que nosotros podemos utilizar en cada una de nuestras sesiones de trabajo. Bien, aquí tenemos la clasificación de las manifestaciones de la fuerza. Estamos hablando de la fuerza explosiva, ¿sí? Viene representada por la relación de la curva fuerza-tiempo. Hay un incremento de la tensión muscular donde se manifiesta la fuerza por una unidad de tiempo, es decir, lo más rápido posible. Corresponde a esta desarrollar el sistema neuromuscular, desarrollar una alta velocidad de acción y de aceleración. Tenemos también la fuerza explosiva, la elástica explosiva, que tiene que ver con el ciclo de estiramiento-acortamiento, ¿ya? Y esta se apoya en los mismos factores que la anterior. Lo único que suma es el componente elástico, ¿ya? Actúa según el estiramiento previo, depende de la capacidad contráctil que tenga el músculo, es decir, de esa estructura fisiológica que permita que el músculo se contraiga lo más rápido posible. También depende de elementos nerviosos que vienen dados por el sistema nervioso central, ¿sí? Del reclutamiento de las fibras que se puedan realizar en cada uno de estos trabajos y la sincronización. Y esto se refleja en el estiramiento en función de cada una de estas. Y tenemos la última, que es cuando conjuntamos las tres, lo que es elástica, explosiva y reactiva, que tiene que ver con nuestro deporte,
las anteriores también, se añade esa acción neural que viaja a través de nuestro sistema nervioso central. Aquí se activa lo que es el reflejo miotático, lo que es el estiramiento, e interviene el ciclo estiramiento-acortamiento con mucha más rapidez y con una transición corta, ¿ya? Generalmente esta manifestación es por debajo de los 200 milisegundos. Por ejemplo, esta manifestación de elástica explosiva reactiva generalmente se manifiesta cuando realizamos la evaluación en plataforma de fuerza con un salto en contramovimiento desde la caída de un banco a la plataforma de fuerza, y allí vemos las tres manifestaciones. Entonces aquí a la derecha vemos algunos ejercicios que pueden trabajar lo que es la fuerza explosiva, elástica explosiva, y por supuesto la relación de las tres, elástica explosiva reactiva. Bien, y acá tenemos lo que es las diferentes cargas, ¿sí? Y por supuesto las zonas en las cuales se manifiesta lo que es la fuerza explosiva. Fíjense que tenemos la línea recta o la curva de fuerza máxima, y en función del quilaje nosotros vamos a tener, dependiendo del nivel del atleta, de las características, del periodo en el cual estemos trabajando, él va a tener ciertas manifestaciones de fuerza. Y fíjense cómo al incrementar la cantidad de quilajes baja un poco la velocidad de ejecución, el tiempo de ejecución en milisegundos. Bien, aquí podemos ya clasificar lo que es la fuerza, ¿sí? Y sus diferentes manifestaciones. La primera parte de la curva fuerza-tiempo depende de la fuerza inicial, ¿sí? Del primer momento en que nosotros lo trabajemos. Pero esta tiene esa habilidad muscular y se manifiesta rápidamente, aparece esa manifestación de la fuerza. La fuerza corporal también va a depender de la composición corporal del atleta, de la cantidad de fibras rápidas que éste tenga disponible, de la frecuencia del impulso, en este caso, cómo lo trabajamos nosotros durante la semana, y esa sincronización que debe haber entre los distintos segmentos corporales. También hay que considerar que nosotros cuando hablamos de fuerza estamos hablando de aceleración, según Verkhoshansky, ¿sí? Tenemos que hablar de esa coordinación intermuscular entre los factores internos y externos del organismo, la capacidad de fuerza máxima que nosotros podamos tener, la capacidad de salida y de aceleración, ¿sí? La velocidad de acortamiento del músculo, y estas se relacionan con los diferentes tipos de fuerza y sus manifestaciones. Entonces estaríamos hablando de lo que es la fuerza máxima, fuerza explosiva o fuerza rápida, y lo que es la fuerza de resistencia, que la podemos trabajar con diferentes tipos de ejercicios. Bien, aquí tenemos lo que es la tensión muscular, ¿sí? Recuerden que la tensión muscular está en función del tipo de movimiento que realiza el músculo, que va a estar en dependencia también de la articulación. Recuerden que hablábamos lo que era esa contracción concéntrica cuando hay un acortamiento del músculo, el trabajo excéntrico, ¿sí? Y lo que es el trabajo isométrico. Entonces allí nosotros tenemos que hablar que para que se manifieste la tensión muscular debe haber una interacción de los distintos puentes cruzados para producir fuerza, ¿sí? La tensión viene transformada en fuerza según Bosco. Hay una activación y una contracción muscular. Entonces aquí es donde el músculo pasa por esos diferentes momentos de trabajo concéntrico, excéntrico, isométrico combinado. Eso va a estar en dependencia del estímulo del trabajo. Va a depender también esa tensión muscular de lo que es la velocidad y aceleración de la contracción, de la magnitud de la tensión, si estamos moviendo una carga muy alta, una carga baja, una carga mediana, la fase de la fuerza máxima dentro del movimiento, ¿sí? Y también algunas condiciones iniciales de ejecución, donde se va a manifestar lo que es sin estiramiento con contracción, que sería un trabajo isométrico, con estiramiento contracción, que sería un trabajo excéntrico. La aceleración nosotros
La velocidad viene dada también por esa manifestación de curva fuerza, ¿no? Entonces, la velocidad tiene que ver cómo nosotros vencemos esa resistencia en el menor tiempo posible. Y la aceleración depende de los mismos factores de esa velocidad. Factores neurales, el estímulo, la respuesta, la transformación del ejercicio o cómo nosotros podemos manifestar esa aceleración. Por supuesto, nosotros tenemos que considerar que en la aceleración debemos considerar lo que son los vectores de fuerza horizontal, ¿sí? Los distintos ángulos de movimiento y lo que son los factores de fuerza vertical. Entonces, cuando yo voy a ejecutar un ejercicio con alta velocidad, yo estoy tratando de vencerlo en el menor tiempo posible y eso se manifiesta en milisegundos. Cuando yo hablo de aceleración, yo tengo que considerar el efecto del desplazamiento, sobre todo a nivel del tren inferior. ¿Cómo se manifiesta la fuerza a nivel del tren inferior? Bien, entonces también nosotros tenemos lo que es la contracción excéntrica que permite una mayor manifestación de fuerza y eso lo hablamos. Ya, tranquilo, Joséito, estamos para eso, no te preocupes. Mientras más preguntas, mejor. También me obligan a investigar. Bien, acá tenemos algunas manifestaciones de la fuerza en función de la tensión muscular. Lo que es la fuerza tónica es cuando se trata de vencer una resistencia a través de la fuerza estática o isométrica. Hola, Cristian. O una fuerza dinámica que tiene que ver con asinometría. Si nosotros hablamos de una fuerza explosiva, no se confundan con los términos porque esto ya lo hemos dicho. Simplemente que este es otro autor que lo manifiesta de otra forma. Pero sigue siendo isométrica, isotónica, excéntrica y concéntrica. Sigue siendo lo mismo, no cambia. En el caso de la fuerza explosiva, ¿sí? Esta intenta vencer una resistencia significativa. Cuando la resistencia es menor, se manifiesta lo que es la curva fuerza-velocidad o el esfuerzo fuerza-velocidad. Y ahí tendríamos un pico máximo de esfuerzo. En el caso de la elástica explosiva, cuando tratamos de vencer una resistencia pequeña con un pico máximo de fuerza. Por ejemplo, nosotros en esa elástica explosiva pudiésemos hablar de lo que es saltos continuos con el propio peso corporal. En el caso de la elástica explosiva reactiva, se parece mucho a la elástica explosiva, pero aquí hay un estiramiento previo que es intenso y es más rápido. Aquí tendríamos que sumar lo que es las diferentes fases que se integran al movimiento. Una fase excéntrica, concéntrica. Y entonces entre ambas hay una transición. Y allí es donde entra esta manifestación de la fuerza. Y acá a la derecha yo les traigo un cuadro donde podemos valorar, las diferentes manifestaciones de la fuerza. Por ejemplo, tenemos las manifestaciones activas donde entra la fuerza dinámica y ahí podemos tener el ejemplo de una sentadilla. Y debemos considerar lo que es la capacidad contráctil, que es alta, porque es un ejercicio dinámico, ¿sí? Luego tenemos lo que son en la fuerza explosiva, ahí podemos incluir un squat jump, un salto bipodal, ¿sí? Puede ser con carga o sin carga, y fíjense que aquí entra lo que es la capacidad contráctil y también la capacidad de reclutamiento que yo tenga de los diferentes tipos de fibra muscular y la sincronización para que éstas puedan activarse en el momento del ejercicio. Luego tenemos lo que son las manifestaciones reactivas, que es donde entra la elástico explosiva, ¿sí? Fíjense, si hacemos un ejercicio en contramovimiento, un CMJ, tendríamos presencia de la capacidad contráctil, la capacidad de reclutamiento instantáneo y la sincronización, y también entraría lo que es la fase elástica. En una acción a Balakov, en un test que lo vimos también en las evaluaciones funcionales, recuerden que este test utiliza los brazos para realizar la fase de impulso, se manifiestan 4: capacidad contráctil, capacidad de reclutamiento, ¿sí? Capacidad elástica y capacidad de reflejo miostático y de rebote, que esto tiene que ver con el tiempo de contacto. Y por último, cuando hablamos del reflejo elástico explosivo, ¿sí? Podemos nosotros evaluarlo a través de un drop jump. Perdón.
que es lo que yo les comentaba cuando por lo menos vamos a evaluar el drop jump, que el sujeto cae de una plataforma de una cantidad de centímetros determinada, puede ser 40 centímetros, 50, 60, 70, esto va a depender también del nivel del atleta, hace la caída y entonces yo ¿qué voy a evaluar? La velocidad de contacto que ésta tenga en función del piso o en función de la plataforma de fuerza. Entonces aquí, fíjense cómo se manifiestan lo que es la capacidad contráctil, la capacidad de reclutamiento de los diferentes tipos de fibra muscular. Tenemos la capacidad elástica, que es cuando entra aquí también el style fitness. Recuerden que en el style fitness hay una triple extensión de los miembros inferiores, en este caso rodilla, tobillo, rodilla, cadera. Y también tenemos ese reflejo y el rebote que se da para yo poder tener a mayor velocidad ese contacto en función del pie y despegar rápidamente. Entonces aquí yo creo que está bastante claro cómo podemos valorar las diferentes manifestaciones de la fuerza y que tienen relación con el vóley. Bien, aquí tenemos otro gráfico, este de González Vadillo. Fíjense que te estamos hablando un poco de lo que es la tensión y acá se manifiesta en diferentes formas. Y aquí cómo lo vamos a hacer en función del tiempo. Ahora, la línea roja es la producción de fuerza, que es esta que está acá, ¿sí? Esto se hace con un squat jam, ¿sí? Luego tenemos la línea roja vertical, que es el momento en que alcanza lo que es la fuerza reactiva, esta que está acá, ¿sí? Tenemos la línea azul, que es la fuerza que se manifiesta en Newton, ¿ya? En función de la cantidad de centímetros que el atleta tiene de despegue. Y luego tenemos la línea verde, que es el momento en el cual se inicia el desplazamiento. Entonces observen cómo cada uno de estos cuatro elementos influyen en el rendimiento o en la aplicación de la fuerza que tenga, en este caso a nivel del salto, ¿sí? Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, los trabajos tienen que ir orientados a que nosotros podamos abarcar la producción de fuerza, el momento en que se alcanza la fuerza reactiva, ¿sí? Cómo se manifiesta esa fuerza en Newton y qué centímetros de alcance tiene el atleta. Y por último, cuándo inicia el desplazamiento para poder alcanzar su altura máxima de salto. Bien, aquí tenemos algunos mecanismos para el desarrollo de la fuerza. Tenemos que considerar cuatro grandes estructuras. A nivel estructural, debemos considerar lo que es la hipertrofia, lo que hemos hablado hasta ahora, y el tipo de fibra muscular que nosotros vamos a reclutar para poder desarrollar la fuerza. Tenemos lo que es el trabajo del ciclo estiramiento-acortamiento, que tiene que ver con ese reflejo miotático y esa elasticidad que tiene el músculo para responder al estímulo. También debemos trabajar o enfocarlo a nivel nervioso, donde entra lo que es el reclutamiento, la coordinación intramuscular y la intermuscular. Luego tenemos los procesos hormonales, ¿sí? Recordemos que también aquí tiene que haber un balance en función de las hormonas que se hacen presentes en cada uno de los individuos. En el caso de las damas estamos hablando de la progesterona y en el caso de nosotros los caballeros la testosterona, ¿sí? Hay que considerar también lo que es la hormona de crecimiento, el cortisol y otros elementos que también van a influir, sobre todo también la glándula pituitaria, que es la glándula del crecimiento. Recuerden que esta se aloja a nivel del cuerpo calloso y esta también me va a permitir saber qué tipo de pic o de crecimiento van a tener los atletas cuando yo hago una proyección en cuanto a la estatura que estos van a desarrollar en función de qué, de sus características hereditarias. Allí también tenemos los tipos de fibra muscular en la parte inferior. Fíjense, tenemos la fibra oxidativa, la glucolítica, la de velocidad contráctil, la de resistencia y la de fuerza motora. Entonces tenemos la de tipo 1, donde son oxidativas, donde la contracción es lenta, ¿sí? Tenemos la de tipo 2, donde la contracción es moderada, o 2A, y tenemos la 2B, que la contracción es baja. Luego tenemos la glucolítica, donde el tipo de contracción es baja, el tipo de contracción rápida es alta, ¿sí? Y en el caso de la contracción rápida, muy alta. Luego tenemos lo que son las velocidades de contracción, donde
se va a manifestar de forma lenta. En el caso de las fibras lentas, es un tipo de contracción rápida, ¿sí? Y la contracción en función de la fuerza va a ser muy rápida. Y luego tenemos las otras que son de tipo moderado o baja. Bien, en el caso de las damas, vamos a hablar un poco del entrenamiento de la fuerza en las damas. Nosotros podemos considerar que en el caso de las damas, la fuerza se presenta, la fuerza absoluta es menor en el caso de los hombres. Las damas tienen menor capacidad de fuerza absoluta en comparación con los caballeros. Sobre todo, la diferencia de fuerza absoluta se manifiesta en los miembros superiores, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con la ubicación del centro de gravedad. Recordemos que nosotros los caballeros lo tenemos a nivel del ombligo, ¿ya? En el caso de la dama, el centro de gravedad lo tienen ubicado a nivel de la pelvis, sobre todo por el producto de la gestación, ¿sí? En el caso de la fuerza relativa, existe paridad entre el hombre y la mujer, mientras que en los miembros superiores se mantiene la diferencia. En el caso del costo energético, esta va a estar en dependencia del ciclo menstrual. Nosotros acá también, cuando nos planifiquemos, debemos considerar que existen cambios hormonales, sobre todo en las damas. ¿Por qué? Porque se han dado casos donde algunas damas, cuando se presenta su ciclo menstrual, tienen un alto rendimiento. Algunas, otras no. Entonces, por esa razón, el entrenador debe conocer el ciclo menstrual de sus atletas. No por una cuestión de estar pendiente de todo, no. Sino que yo tengo que también controlar los ciclos hormonales para saber la fecha de la competencia y saber si esta coincide con el ciclo menstrual o no de nuestras atletas. Entonces hay que estar atentos a eso también. Vuelvo y repito, habrá algunas que tienen un alto rendimiento con el ciclo menstrual latente, otras que cuando aparece este ciclo menstrual tienen un bajo rendimiento. Entonces yo tengo que jugar con eso, saber a ciencia cierta cuándo viene, cuándo se va y si tengo que utilizar implementos para atrasar su aparición en el momento de la competencia. Claro, esto también tiene efectos negativos a nivel de la salud de las damas porque les va a retrasar ese ciclo menstrual. Entonces hay que estar atentos con eso. Por esa razón es importante tener a la mano al médico deportivo para que nos pueda orientar en cuanto a eso, ¿no? Si de repente no tenemos el conocimiento necesario. Luego, bueno, acá el costo energético del ciclo menstrual va a depender del comportamiento hormonal, lo que son la producción de estrógeno, la progesterona, la hormona de crecimiento, en este caso el cortisol, ¿sí? El desarrollo de la hipertrofia que se realiza modifica el músculo dependiendo de la intensidad y del volumen del esfuerzo, ¿sí? Los pocos trabajos que existen, porque también el otro problema es que se ha investigado muy poco hasta la actualidad en cómo influye el trabajo de la fuerza sobre las damas. Hay muy pocos trabajos, muy pocos autores, ¿sí? Porque se piensa, o en investigaciones anteriores, estos autores han pensado que es igual y no es igual. Una cosa es el rendimiento masculino, otra cosa es el rendimiento femenino. Y por supuesto, cuando nosotros hablamos de este tipo de trabajos, generalmente los trabajos que se han hecho para deportes como el atletismo, de deportes de larga duración como el maratón, la marcha. Pero, por ejemplo, donde hay deportes donde necesariamente se manifiesta la fuerza, son muy pocos trabajos. Bien, aquí tenemos el ciclo de estiramiento-acortamiento. Para nosotros poder trabajar este ciclo debe haber una preactivación o un estímulo previo donde exista una contracción involuntaria a través del sistema nervioso central, ¿sí? En la preparación y protección de la fuerza a través de la estructura del tren inferior, sobre todo en la fase de acoplamiento. Entonces acá entra el style fitness en función de la magnitud de esta preactivación. Luego tenemos la fase excéntrica, ¿sí? Fase de frenado. El comportamiento muscular se estira provocando un aumento en el grado de la producción de fuerza en relación con la fibra muscular y el grado de tensión, ¿ya?
la activación del reflejo miotático, en este caso el estiramiento y la acumulación de energía elástica que la vimos en las gráficas anteriores. A mayor reclutamiento de las fibras tipo 2X, en este caso fibras rápidas. La fase concéntrica sería la fase de empuje que aprovecha la energía elástica acumulado en esa fase excéntrica, reutilizarla en esa fase concéntrica para cortar lo que es la estructura de los sarcómeros musculares. Ahora, para que este fenómeno suceda, el tiempo de transición de la fase excéntrica a la concéntrica debe ser inmediato. Entonces observen la imagen, cómo podemos ver lo que es el ciclo de estiramiento-acortamiento sobre un Vertimax. Fíjense, la fase excéntrica es cuando hay la carga, es decir, cuando el atleta hace la flexión y prepara al organismo para realizar el salto. Esa es la fase excéntrica. La fase de transición es cuando hay la preparación, ¿sí?, para realizar el ejercicio. Y el momento final, que es el estiramiento, la fase de rebote, sería esa fase concéntrica, que sería el momento final del ejercicio. Fíjense, entonces estaríamos un momento inicial, que es la fase excéntrica, la transición, que es la fase de acoplamiento, donde las estructuras musculares se acomodan para realizar el ejercicio, y luego tenemos el despegue, que es la fase de rebote o la fase final. Está bastante explícito el ejercicio, el ciclo de estiramiento-acortamiento. Bien, tenemos la naturaleza del ciclo de estiramiento-acortamiento. En caso de que este sea corto, ¿ya? Aquí se presentan pequeños desplazamientos a nivel angular, a nivel articular, donde el contacto con el suelo es de 100 a 200 milisegundos. Se produce la preactivación muscular antes de hacer un contacto con el suelo. La actividad muscular es mucho más alta en la fase excéntrica y baja el concéntrico en función a los valores de esa contracción muscular voluntaria. Cuando el ciclo de estiramiento-acortamiento es lento, en este caso, para nuestro deporte, nosotros tendríamos que trabajar con este tipo de estiramiento-acortamiento en la fase corta, ¿ya? Para estimular la velocidad en función del contacto. En la fase lenta, bueno, tiene desplazamiento de tipo angular muy alto en relación a la rodilla, cadera y tobillo. Hay una fase de activación, entonces fíjense la velocidad acá, de 300 a 500 milisegundos. Es muy lento, entonces no nos serviría para nosotros mejorar el rendimiento de nuestros atletas. Entonces, acá en el lado derecho se presentan los distintos ejercicios y contactos que según Bosco y Smithberg hablaron de su investigación, sobre todo con el tren inferior. Fíjense a nivel de la tibia, gastrocnemio, el sóleo, ¿sí? Cómo se produce esa fuerza vertical, cómo se produce el tendón de Aquiles. Y acá debo hacer un alto. Nosotros debemos colocar ejercicios preventivos para fortalecer ese tendón de Aquiles, ¿sí? Y cómo se manifiesta a nivel de la fuerza horizontal. Bien, aquí tenemos otros valores. ¿Sí? Cuando se manifiestan según capa, en cada uno de los que le acabo de nombrar, en la fase corta y en la fase larga, y según cada uno de los tipos de saltos que nosotros podamos realizar. En el caso de las damas, fíjense que cuando la fase es corta, en este gráfico de la derecha, se puede ver acá marcado con las X, es excelente el tipo de contracción, el tipo de velocidad. Sin embargo, en la fase corta, larga, fíjense cómo baja un poquito, ¿sí? En el caso aquí del cuadro que tiene cuadritos acá, y también Capa hizo un estudio también con jugadores masculinos en un ejercicio contra movimiento, y fíjense que también en la fase corta se sigue manifestando esa alta velocidad y en la fase larga es muy escasa. Bien, vamos a hablar un poco del entrenamiento horizontal. Primero, esto fue un estudio que hizo Lardone. Lardone es un preparador físico argentino, actualmente trabaja en el Club Narbonne de Francia, y él planteó conjuntamente con Di Santo, que es un libro que ustedes tienen disponible en las referencias que yo les envié, y hace una propuesta de entrenamiento horizontal. ¿Por qué?
porque ya se supone que el entrenamiento vertical está implícito dentro de la disciplina. Cuando realizamos los saltos para el bloqueo, para el remate, ya está implícito ese trabajo vertical. No quiere decir con esto que se tenga que descuidar, debe mantenerse en el tiempo. Pero nosotros mantenemos ese trabajo vertical y lo podemos reforzar con esta propuesta de trabajo de fuerza horizontal. Fíjense, en el caso de la fuerza horizontal, esta expresa grandes valores de potencia. Ya se considera que es una de las acciones importantísimas porque influye en el rendimiento deportivo, sobre todo en deportes donde se manifiesta lo que es lanzar, saltar y cambio de dirección. Si nosotros visualizamos esto, se aplica al vóley. Lanzar, saltar, lanzar y cambiar de dirección está presente dentro del vóley. Reconocer las necesidades de requerimiento del deporte, donde nosotros podamos manifestar los diferentes niveles de fuerza, ¿sí? Donde tendremos que aplicar ciertos patrones de movimiento que son preponderantes, es decir, que los patrones de movimiento estén específicos al deporte, en este caso el vóley, y según sus diferentes manifestaciones. Luego tenemos que este tipo de entrenamiento también me permite trabajar con sobrecarga, ¿sí? Donde puedo utilizar distintos ejercicios donde se manifieste este vector vertical. Además, este vector vertical me permite a mí hacer la transferencia. Supongamos que yo voy a hacer un ejercicio para el remate, ahí se manifiesta también la fuerza vertical, horizontal y vertical. Entonces allí, cuando yo haga esa transferencia, voy a obtener mejores picos de rendimiento en cuanto a los atletas. Además son conocidos otros medios para optimizar la aceleración, que era lo que preguntaba José, o la velocidad en el sprint. Recuerden que la aceleración viene con ese primer paso de zancada, ¿sí? Cuando trabajamos con este tipo de fuerza horizontal, allí debo estimular esos vectores y lo puedo hacer a través de ¿qué? De trabajos con trineos, empuje de carro, multisaltos, ejercicios asistidos o con resistencia. Y fíjense que acá el mismo autor habla de que este tipo de fuerza genera una gran demanda neuromuscular, donde tiene similitudes biomecánicas con las destrezas básicas de los deportes, sobre todo colectivos, ¿sí? Luego tenemos que podemos utilizar los drills o la metodología para aportar ejercicios de fuerza coordinativa que vayan con un componente de estabilidad. Nosotros no podemos dejar de lado la estabilidad porque esta me va a permitir a mí que no aparezcan lesiones, ¿sí? Al igual que sucede con la misma competencia que se presenta. También buscan este tipo de fuerza horizontal, potenciar los grupos que son heterogéneos. Eso va a depender, por supuesto, de la cultura, del nivel de experiencia, la formación previa, las situaciones y afrontar el día a día en los planteles deportivos. Y aquí tenemos cómo coexiste ese vector horizontal y ese vector vertical. Cómo se realiza el movimiento, ¿sí? El sentido del movimiento y el punto de aplicación. Y obviamente cuando se unen estos vectores tendríamos lo que es la fuerza resultante, que no es más que la ejecución del el fundamento técnico o la acción deportiva. Lo importante de este entrenamiento es que nosotros lo enfoquemos de un punto de vista multidireccional, donde podamos trabajar lo que es la velocidad lineal, ¿sí? Que esta tiene que realizarse con movimientos anteroposteriores a máxima aceleración y desaceleración, ¿sí? Luego tenemos el cutting o el shuffle, que también tiene que ver con esos movimientos laterales que se hacen presentes dentro del vóley, donde utilizamos desplazamientos de tipo ofensivo y defensivo, con unas distancias cortas, pero que son movimientos explosivos. Luego tenemos lo que es el crossover, que son rotaciones. En este caso nosotros lo aplicaríamos, que son pasos cruzados, sobre todo cuando vamos a hacer ejercicios con cambio de dirección en trabajos de defensa o recuperación de pelotas. Entonces,
Fíjense que estos tres movimientos que nosotros debemos trabajar, que deben estar incluidos dentro de nuestro trabajo multidireccional, abarcan las diferentes acciones que se van a realizar en cada uno de los ejercicios, ¿sí? Lo importante es que acá nosotros tengamos una ganancia de fuerza y de estabilidad para evitar la aparición de lesiones, sobre todo cuando vamos a realizar algún movimiento de tipo muscular, donde este necesite reclutar fibras musculares para que el trabajo multidireccional sea efectivo. Acá tenemos algunos drills. Fíjense acá en imagen tenemos lo que es la fuerza resultante, tenemos el vector vertical acá y el vector horizontal, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo de baloncesto, en vóley también se aplica. Entonces tenemos algunos drills que les voy a mostrar rápidamente y cómo estos se complementan. Lo que es sentadilla más press, es shuffle más crossover, sentadilla más press más subidas al banco, sentadilla unipodal más press con shuffle y crossover, sentadilla más press más subida al banco, arranque de potencia horizontal, cargada de potencia horizontal, peso muerto unipodal con arranque de potencia horizontal, peso muerto unipodal con cargada de potencia horizontal, el press barbell que se realiza con el TRX, ¿sí? Al cajón o a pie firme, el press barbell desde el split y el press barbell desde la subida al banco. Entonces acá yo les voy a mostrar los diferentes drills. Fíjense, sentadilla con press desde una plataforma declinada. Fíjense cómo hago el paso hacia adelante. Este tipo de trabajo lo puedo hacer con barra, lo puedo hacer con mancuerna, inclusive hasta con pesa rusa o con saco de arena, no hay problema, ¿sí? Fíjense el paso del press hacia adelante, ¿ya? Y por supuesto, cómo está el implemento en la vertical. Luego tenemos lo que es la sentadilla unipodal, que la puedo trabajar con cambio de dirección, ¿sí? Partiendo de una posición inicial, acá que está acá, y luego arranco de forma diagonal. Luego tenemos la sentadilla más press con subida al banco, ¿sí? Parto de una posición a pie firme y hago el ataque al banco y luego voy a elevar la rodilla contraria, ¿ya? Luego tenemos lo que es las subidas sucesivas al banco, que lo puedo hacer en diferentes bancos, ¿sí? Consecutivos, en este caso lo que se utilizan en el crossfit, ¿ya? Luego tenemos las sentadillas unipodales más press. Fíjense cómo hay una flexión acá de rodillas, ¿sí? La rodilla que está encima del banco y luego hago un ataque al frente, ¿ya? Tenemos las sentadillas unipodales con press más shuffle, ¿sí? Tenemos las sentadillas unipodales con crossover. El crossover es cuando hacemos el cambio de dirección, ¿sí? Las sentadillas unipodales, el snatch o el arranque de potencia, fíjense cómo es. Cuando la barra va subiendo, ya yo voy adelantando la pierna hacia el banco, ¿ya? Tenemos el snatch más arranque con potencia de mancuernas. Tenemos el arranque de potencia con el shuffle, que lo puedo hacer con barra olímpica, cualquiera de los implementos que le acabo de nombrar. Arranque de potencia horizontal, tenemos el arranque con crossover, ¿sí? Luego tenemos la cargada de potencia, ¿ya? El peso muerto unipodal con arranque de potencia horizontal, el peso muerto unipodal más arranque de potencia horizontal con el shuffle, ¿sí? Que es como un peso muerto y luego voy a hacer el ataque hacia adelante, el peso muerto unipodal con arranque y potencia horizontal de crossover. Y bueno, aquí tenemos otro que ya lo realizaríamos con peso muerto unipodal con cargada de potencia horizontal. Tenemos el press barbell que se hace con el TRX, ya que es una zancada hacia adelante. El press barbell al cajón, igual con el TRX, pero dando un paso horizontal. El press barbell a pie firme, ¿sí? Donde elevo la barra o el implemento por encima de la cabeza. Tenemos el press barbell con split, que es cuando adelanto una pierna. El press barbell con split y empuje, ¿sí? Hay una concentración de fuerza y luego lo voy a hacer. El press barbell con apoyo unipodal. El press barbell con el shuffle, ¿ya? Que viene de una rotación de la cadera y luego ataca al frente. Luego tenemos el press barbell con crossover, ¿sí? Igual con un cambio de dirección.
press bar más subida al banco, ¿sí? Arranque horizontal con mancuerna de brazo, que lo puedo realizar de forma unipodal. Arranque horizontal con mancuerna de un brazo, entre otros. Y aquí tenemos peso muerto con arranque horizontal, con una mancuerna, ¿sí? Peso muerto con arranque horizontal con shuffle, ¿sí? Aquí tenemos el peso muerto con arranque horizontal con un crossover. Y también tenemos un trabajo con las bolsas de arena. Entonces, igual, no se preocupen que esto se va a colgar en el Classroom para que ustedes lo puedan visualizar con más calma, ¿ya? Entonces, ahí tenemos una variante de ejercicio. Esta es una propuesta que yo creo que es súper importante, porque este tipo de trabajo me va a permitir mejorar no solamente lo que es la fuerza horizontal, sino que también va a influir en el vector vertical. También se puede hacer con chaleco, sí, ya, a ver, yo les traigo esta propuesta porque, bueno, me parece interesante, pero también nosotros podemos utilizar otro tipo de implementos, ahí no hay problema, José. Sí, también chalecos con peso sí hay, son buenos. Bien, entonces vamos a hablar un poco del entrenamiento pliométrico, vamos a apurar, sí, que estamos sobre la hora. Recuerden que en el entrenamiento pliométrico se presentan diferentes acciones de la contracción muscular, lo que es la fase excéntrica, la isométrica y la concéntrica. En el caso del pliométrico, las acciones excéntricas se producen cuando el músculo se elonga bajo tensión, sirve para desacelerar el cuerpo y se asocia con la fase de carga del movimiento. Durante la fase de acoplamiento, el cuerpo se detiene de una manera muy breve para completar un movimiento observable y luego tenemos los beneficios. Se manifiesta durante la fase de descarga de la actividad, es decir, cuando ya ejecutamos el movimiento, ¿sí? Provoca aceleración de los segmentos y las extremidades. Este entrenamiento pliométrico permite aprovechar los efectos de la sinergia en las acciones de los músculos. Entonces acá tenemos algunos ejemplos, fíjense, la fase excéntrica, la fase de transición y la fase concéntrica. Entonces allí tendríamos las tres fases para luego que se convierta en un entrenamiento pliométrico. Verkhoshansky dice que nosotros tenemos que tener un estímulo previo para que se pueda considerar pliométrico. No todos los saltos son pliométricos. Hay que estar atentos con eso. Por ejemplo, podemos utilizar saltos al cajón o podemos hacer la caída del cajón y luego saltar otro banco. También nosotros podemos hacer no solamente ejercicios pliométricos para el tren inferior, pero también podemos hacerlo para el tren superior. Bien, aquí tenemos algunos elementos nerviosos que intervienen en el método pliométrico, lo que es la sincronización. Cuando se genera la tensión máxima, hay un mayor reclutamiento de las fibras 2X, en este caso las fibras rápidas. El efecto de reclutamiento es del 25 al 30% en personas sedentarias, si vamos a utilizar este método, pero cuando es un deportista, una persona entrenada, el reclutamiento incrementa un 70-80%. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, aumentar el reclutamiento para mejorar el rendimiento, es decir, el reclutamiento de las fibras musculares, aumentar los movimientos explosivos, cortos y que estos sean sincronizados. Entonces acá tenemos a la derecha esta imagen donde hablamos de Verkhoshansky, ¿sí? Y los medios para desarrollar la fuerza explosiva. Tenemos los ejercicios con larga duración, ejercicios con pesa, el salto con halterofilia y los saltos a profundidad. Esto es una metodología que él propuso hace más de 40 años. Todavía sigue vigente. Bien, en el caso del entrenamiento pliométrico, bueno, debe ser un movimiento precedido por una acción excéntrica, lo que les acabo de decir, planteado por Verkhoshansky. Esto no se consigue estimular los propios sectores, es decir, esto activa los propios sectores a nivel de esos propios sectores sensibles. También lo que son los estiramientos rápidos, activa los componentes elásticos, los tendones, puentes cruzados, activa la fibra muscular y ocasiona una fuerte tensión, mediante la cual luego viene la fase de rebote. La clave para utilizar esta energía cinética es iniciar la fase de descarga con periodos de amortización breve, es decir, que la amortización sea corta, con contactos cortos al suelo. Se traduce en mayor fuerza de despegue. Muchos movimientos en la actividad deportiva ocurren cuando los pies se alejan del centro de la masa, es decir, cuando el ejercicio desplaza esa masa corporal, ¿sí? También
pues nosotros podemos planificar este tipo de ejercicio a corto, mediano y largo plazo. Entonces aquí tenemos cómo se contrae el músculo en sus diferentes manifestaciones, en los componentes elásticos, ¿sí? Sobre todo los tendones, los puentes cruzados y también las proteínas, ¿sí? Las proteínas musculares, para realizar este tipo de contracción pliométrica. Bien, en cuanto a la naturaleza, bueno, mejora el rendimiento, requiere un proceso de generación de grande fuerza, mejora la velocidad de movimiento, en la fase de amortización es un determinante clave para la mejora del rendimiento, sobre todo en el ciclo estiramiento-acortamiento. Hay que evitar periodos prolongados de contacto, es decir, que nosotros coloquemos mucha cantidad de saltos porque sería poco beneficioso, además de que puede producir fatiga, y también debemos considerar lo que es la transición en las diferentes cargas, ¿ya? Para que no se pierda el efecto del ciclo estiramiento-acortamiento y del style fitness. Entonces observen en la gráfica cómo con un trabajo de salto en caída se manifiesta en personas no entrenadas, y fíjense que cuando se manifiesta muy rápido la fatiga, y en personas entrenadas pueden trabajar un poco más de tiempo. Entonces ya en algún momento hay que estar atento cuando aparezca la fatiga, que los trabajos no sean tan prolongados. Aquí tenemos alguna ventaja del entrenamiento pliométrico. Bueno, estimula la tensión muscular, provoca energía cinética, garantiza el desarrollo de la fuerza dinámica, potencia lo que es el impulso dinámico de la fuerza, es superior dependiendo del tipo de trabajo que nosotros apliquemos. En caso de la fase dinámica, se puede alcanzar sin utilizar cargas externas, ¿sí? Eso va a depender del tipo de trabajo que nosotros apliquemos. La transición del trabajo excéntrico al concéntrico es más rápida, ¿sí? La respuesta del organismo es mucho más veloz, ¿ya? Aquí tenemos que considerar también lo que es el potencial de la tensión muscular, ¿sí? Lo que es la acumulación, cuando se trabaja con sobrecarga, ¿sí? El impulso, la velocidad de contracción y, por supuesto, la altura del vuelo. Cuando hablamos de entrenamiento pliométrico para jóvenes, bueno, tenemos que hablar de cómo se integran los distintos componentes de la condición física de este joven o de los jóvenes en cuanto al rendimiento deportivo, biomecánico. También reducir, este entrenamiento puede reducir los riesgos de lesión en atletas jóvenes, puede ocasionar beneficios siguiendo las pautas básicas de lo que es el entrenamiento, el uso correcto del material y de ciertas normas de seguridad, ¿ya? También a través de este entrenamiento nosotros podemos adquirir ciertas destrezas y capacidades que son fundamentales para el desarrollo de estos atletas jóvenes, ¿sí? Donde estos puedan participar en diferentes programas de este tipo de entrenamiento de método pliométrico con una intensidad y un volumen apropiado con el fin de mejorar las diferentes adaptaciones del organismo. También debemos conocer las características psicosociales del niño, del adolescente. El entrenamiento debe progresar con lógica y sensatez a lo largo del tiempo, acorde a las necesidades, metas y capacidades individuales de los atletas. En cuanto a la pliometría, también la podemos utilizar para la rehabilitación luego de las lesiones. Ya queda poquito, ya vamos a terminar, ¿sí? En el caso de las damas, yo les nombraba en estos días lo que es el ligamento cruzado anterior. Generalmente en ellas se manifiesta este tipo de lesión con mayor porcentaje, ¿sí? En deportistas que son adolescentes y ya maduras, se presenta este tipo de lesión con mucha frecuencia. Establecer una estructura de entrenamiento que intervenga también para reducir esa tasa de lesión en el ligamento cruzado anterior, sobre todo en las chicas cercanas a los 16 años, ¿sí? El entrenamiento se centra en el control del tronco, justo antes del desarrollo físico de la pubertad, donde nosotros podemos ofrecer un método eficaz que aminore esa biomecánica de alto riesgo en esta deportista. También en el desarrollo de la fuerza excéntrica es importante para estos deportistas, en especial en estos deportistas que vienen en un proceso de lesión. Antes de incorporarse a la disciplina deportiva, se deben completar pruebas donde se pueda verificar el déficit y las asimetrías que
ocasionó la lesión, para nosotros poder considerar que se puede incorporar a la práctica deportiva. Y en las fases finales, bueno, importante ya planificar trabajos que sean específicos al deporte. Aquí hablamos un poco de lo que es la propiocepción y la transferencia. Bien, en la metodología del entrenamiento pliométrico, bueno, tenemos que considerar lo que es la destreza de movilidad del atleta, la edad, el nivel de entrenamiento, el marco o ciclo de la temporada, cuando lo estemos aplicando. Generalmente este tipo de trabajos se aplican con mayor intensidad cerca de la competencia, el material que nosotros tengamos disponible, los ejercicios que podamos aplicar, la intensidad, el volumen, la frecuencia, la recuperación, el tiempo de la sesión, la longitud del ciclo, la seguridad, la mecánica de aterrizaje, que no es menos importante, y la acción de los brazos. Y acá tenemos algunas variantes de ejercicios pliométricos que nosotros podemos implementar. Yo les decía a ustedes que, por ejemplo, estudios recientes de Darío Capa demuestra que el trabajo en escalera no es un trabajo pliométrico, es un trabajo más de coordinación. Bien, aquí seguimos con la metodología. Bueno, debemos considerar el tipo de sesión, para qué es, si es para el tren superior o inferior, qué orientación tiene la carga de trabajo de la sesión, si vamos a trabajar fuerza máxima o específica, ¿sí? También los tipos de ejercicios que vamos a implementar, tirones, a nivel de pectorales, hombros, pullover, etcétera. Si vamos a trabajar el cuádriceps, los isquios, los gemelos, los aductores, el core, el tipo de orientación hacia la fuerza máxima o explosiva. Hablamos también del entrenamiento balístico. El entrenamiento balístico es un entrenamiento explosivo de fuerza rápida, ¿ya? Aquí la fuerza es mayor en función del movimiento, ya que intenta vencer, hacerlo a la mayor velocidad posible. Aquí el entrenamiento balístico busca alcanzar la aceleración al momento de liberar el objeto. En este caso puede ser una pelota medicinal, puede ser también una barra olímpica, va a depender de lo que ustedes tengan de trabajo. Aquí las cargas se trabajarían un 30-35% en función de la fuerza máxima. Es decir, la carga debería estar en esta oscilación, que tenga el 30 o 35% para que se cumpla el parámetro del trabajo balístico. También podemos trabajar con el mismo peso, dependiendo de la carga empleada. Se puede imponer en fuerzas de tipo excéntrico, ¿sí? En las articulaciones, ligamentos y tendones. Este es un trabajo importantísimo. También se considera un trabajo excéntrico, como lo decía el día de ayer. El balón medicinal podemos utilizarlo, salto de sentadilla o inclusive las mismas pesas rusas. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy, chicos. Apuré un poquito al final por el factor tiempo. Bien, si tienen alguna pregunta referente al entrenamiento de la fuerza, espero que les haya gustado. Igual, la presentación la voy a colocar al finalizar allí en el Classroom para que ustedes puedan revisar los drills, sobre todo el trabajo de vector horizontal, ¿sí? Lo cual es súper importante. ¿Alguna pregunta, muchachos? Profesor. Dígame, Joseito. Bueno, cuando hablaba sobre el ciclo de estiramiento y acortamiento, hablaba de una preactivación que ¿Sí? dio la duda, porque hubo un momento donde se habló de que fuera movimientos voluntarios y de manera involuntaria. Entonces, mi duda está en que si la preactivación en esos ciclos de estiramiento y acortamiento se debe, porque dentro de lo que hablaba y bien la lámina se refería al sistema nervioso central. Una preactivación es a través de los movimientos voluntarios o involuntarios. Involuntarios, son involuntarios. ¿Por qué? Porque se hacen solo a nivel interno. O sea, se supone que cuando nosotros vamos a hacer este ciclo de estiramiento-acortamiento, nosotros ya hemos preparado de una forma adecuada al atleta, ¿sí? Entonces, en función de eso va a estar en dependencia del sistema nervioso central. Entonces, como ya se hace de forma involuntaria, ya nosotros lo hacemos como caminar. O sea, nosotros ya caminamos de forma involuntaria porque tenemos el hábito. Entonces, cuando hay ese hábito,
este ciclo de estiramiento-acortamiento se puede manifestar mucho más rápido porque las unidades motoras van a poder responder mucho más rápido al estímulo que nosotros le estemos presentando. Chévere, gracias. A ver, ¿alguien más, muchachos? Pregunten, por favor, que ya estamos finalizando. Ya nos queda mañana a hablar un poquito de lesiones. Por ejemplo, yo investigué sobre esos drills del trabajo de Lordone. Yo les comentaba que es un preparador físico de vóley, trabaja en Francia, a mí me parece, y sobre todo Di Santo, porque Di Santo escribió el libro de alteraciones que yo les envié, que habla de esa fuerza horizontal y de esos vectores, porque ya se supone que nosotros tenemos ese vector vertical implícito en el deporte, en este caso el vóley, porque está implícito. Ahora, este tipo de vectores de fuerza me permiten a mí mejorar también la aceleración, ¿sí? Entonces, era lo que tú preguntabas, José, ¿cómo nosotros podemos distinguir entre lo que es la velocidad y la aceleración? La aceleración tiene que ver mucho con los vectores, de cómo el organismo responde a ese desplazamiento para poder acelerar en un momento determinado. Y en el caso de la velocidad es cuando vamos a vencer una resistencia en el menor tiempo posible. Y cuando hablamos de una resistencia podemos hablar de nuestro propio peso corporal o una carga externa. Entonces, en función de eso, nosotros tenemos que visualizar que este tipo de acciones horizontales van a potenciar el rendimiento. Obviamente, también nosotros debemos complementarlo con el trabajo pliométrico, ¿sí? Con el trabajo balístico, y que eso definitivamente en la actualidad son más los beneficios que puede ocasionar al atleta que otras cosas, ¿no? Entonces, habría que ver hasta qué punto nosotros lo podemos aplicar. Ahí nosotros tendríamos que tener una sesión para trabajar la hipertrofia o 2 en la semana. Tendríamos que tener 2 sesiones para trabajo pliométrico. Tendríamos que combinar esa sesión de pliométrico con balístico. También nosotros podemos tener una sesión para trabajo de potencia. Es decir, que ustedes también puedan jugar con los tiempos en cuanto a su planificación y puedan condensar el trabajo para que el trabajo sea efectivo, ¿no?